Hay libros que uno lee y, bueno, le enseñan algo, pero hay otros, muy pocos, que de verdad lo cambian por dentro. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl es sin duda uno de esos. Es una obra que nació, literalmente, de las cenizas de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Y hoy lo que vamos a hacer es desentrañar la increíble historia que hay detrás de este libro. Y aquí, en esta frase, está el corazón de todo el libro. Es la tesis central. Lo que Frankl nos dice desde el vamos es algo potentísimo. Que el sufrimiento deja de serlo en el momento en que le encontramos un sentido. Ojo, una idea que él no escribió desde la comodidad de un escritorio, sino que tuvo que poner a prueba en carne propia de la forma más brutal que podamos imaginar. Ok, para entender de verdad la obra, tenemos que conocer al hombre. Así que, hagamos un viaje en el tiempo. Vámonos a la Viena de los años 40. Imaginen esa ciudad, un centro cultural increíble, vibrante, pero que poco a poco empezaba a cubrirse con la sombra oscura del nazismo. Y en ese escenario, ahí está él, el doctor Viktor Frankl. Y miren, no hablamos de un hombre cualquiera, ¿eh? Era un psiquiatra y neurólogo de primer nivel. Dirigía un hospital, tenía su propia consulta privada que era un éxito. Es más, ya estaba creando su propia corriente de psicoterapia, la logoterapia. Y lo más importante de todo, tenía en sus manos un manuscrito, el trabajo de su vida, listo para ir a la imprenta. Por si fuera poco, recién casado, con un futuro que se veía, bueno, brillante. Pero justo ahí, en la cima, se le presenta una decisión, una de esas decisiones imposibles. Le llega un visado para irse a Estados Unidos. Era su boleto de salida, su salvación. Podía escapar, salvar su carrera y, claro, salvar ese manuscrito que era su vida entera. Pero había un pero enorme. Sus padres eran ya mayores y no podían ir con él. Así que la pregunta era, de verdad, desgarradora. ¿Salvo mi obra o cuido a mis padres? Fue, sin saberlo, la primera gran prueba de sus propias teorías, encontrar sentido no en la ambición, sino en la responsabilidad hacia la gente que uno ama. Y Frankl tomó una decisión de un coraje increíble. Dejó que el visado caducara, se quedó. La consecuencia fue tan inmediata como terrible. A las pocas semanas él, su esposa, sus padres, toda la familia fue arrestada y deportada. Y acá, la historia da un giro brutal. Entramos en la segunda parte, el descenso al infierno, su llegada a Auschwitz, un nombre que, como él mismo diría, ya en ese entonces será sinónimo de lo peor que la humanidad podía concebir: cámaras de gas, crematorios, el exterminio masivo. Apenas llega, lo primero que le arrebatan es a su gente. En esa tristemente famosa primera selección, los separan de su esposa, de sus padres. Así, en un segundo. Nunca más los volvería a ver. Su mundo entero, su universo afectivo, borrado de un plumazo. Después de su familia, le quitan el nombre. Le arrebatan quién es. Ya no es el prestigioso doctor Viktor Frankl. Ahora es el prisionero 11.904. Un simple número. Un número tatuado a la fuerza en su piel. De un ser humano a un objeto más en una maquinaria de muerte. Pero esperen, todavía le quedaba una cosa. Una sola. Escondido en el forro de su abrigo llevaba ese manuscrito, la obra de toda su vida. Era su último hilo de conexión con el mundo que le habían quitado. Y en un acto desesperado se acerca a otro prisionero, a uno de los veteranos, para tratar de salvarlo. La respuesta que recibe es una sola palabra, una palabra que lo destroza todo. El prisionero lo mira y le dice, ¡mierda! Y en ese mierda se resume la realidad del campo. En ese preciso instante, Frankl entiende. Esa última conexión con su vida, con su propósito, se rompe. El manuscrito se lo quitan y lo destruyen junto con todo lo demás. Ahora sí, ya no le queda literalmente nada. Y es justo ahí, en ese vacío total, en esa desnudez existencial, cuando ya no tienes nada que perder, que Frankl empieza su descubrimiento más importante. Vamos a ver cómo. En medio de la peor desolación imaginable, logró encontrar una nueva razón para seguir viviendo. Es la gran pregunta que flota en el aire helado de los barracones de Auschwitz. Cuando a un ser humano le han quitado todo,
La familia, el nombre, su trabajo, su obra. ¿Qué es lo que queda? Y aquí viene su respuesta, que es revolucionaria. Podían quitarle absolutamente todo, menos una cosa, una sola: la libertad interior. La libertad de elegir la actitud frente a lo que le estaba pasando. Podían controlar su cuerpo, sí, pero su espíritu, su mente, eso era suyo. Y esta es la piedra angular de toda su filosofía. Pero, a ver, ¿cómo se hace eso en la práctica? Frankl identificó 3 caminos, 3 anclas. El primero, el amor. Se aferraba con todas sus fuerzas a la imagen de su esposa. Tenía conversaciones enteras con ella en su mente mientras caminaba kilómetros en el frío. El segundo camino, el propósito. Se puso una meta: reconstruir su libro, de memoria, y garabateaba ideas en cualquier trocito de papel que encontraba. Y el tercero, quizás el más importante, la actitud frente al sufrimiento. Comprendió que si podía soportar todo eso con dignidad, su sufrimiento adquiría un sentido. Pasa el tiempo y llega la liberación. Frankl sobrevive, regresa a Viena, pero la Viena que encuentra está en ruinas. Y él también lo está por dentro. No tiene familia, no tiene casa, no tiene nada. Pero tiene algo, una historia que contar. Una historia que le quema por dentro y que necesita salir, como una especie de catarsis. Y acá viene un dato que es de no creer. 9. 9 días. En solo 9 días, dictó de principio a fin El hombre en busca de sentido. Imagínense la escena: Frankl en una habitación helada, dictando sin parar, a veces llorando, reviviendo todo el horror, pero sacándolo, canalizándolo. Por eso el libro tiene esa fuerza. No nació para ser un texto académico y frío. Nació como un grito, como el testimonio urgente de alguien que necesitaba sanar la herida más profunda. Pero ¿saben qué es lo más irónico de todo? Que este libro, nacido de una experiencia tan brutal y una necesidad tan visceral, fue un fracaso total al principio. Nadie le hizo caso. Un editorial llegó a catalogarlo como un libro enfermo. Imagínense, tuvieron que pasar casi 20 años para que, de a poquito, de lector a lector, por el boca a boca, el mundo finalmente descubriera esta joya y la convirtiera en lo que es hoy, uno de los libros más importantes e influyentes del siglo XX. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el gran legado de Viktor Frankl? Es, justamente, la filosofía que logró destilar de la peor experiencia imaginable. Ese legado tiene un nombre: logoterapia. Es su escuela de psicoterapia y se basa en una idea muy simple, pero a la vez muy, muy poderosa. Postula que la principal motivación del ser humano, lo que de verdad nos empuja a seguir adelante, no es la búsqueda del placer, como decía Freud, ni la búsqueda de poder, como proponía Adler. No, es la lucha por encontrarle un sentido a nuestra propia vida. Y esto lo resume de forma brillante en 3 caminos. Primero, podemos encontrar sentido al crear algo, al hacer un acto, a través del trabajo. Segundo, al experimentar algo o al amar a alguien. El sentido que encontramos en una conexión, en la belleza. Y tercero, y este es clave, cuando no podemos cambiar una situación de sufrimiento, todavía podemos encontrar sentido en la actitud que elegimos para enfrentarla. A Frankl le gustaba mucho citar a Nietzsche, y esta frase, que él adaptó, es el resumen perfecto de todo su mensaje. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Es así de simple y así de profundo. Si uno tiene un propósito claro, un porqué, puede encontrar la fuerza para aguantar casi cualquier cómo. Y de esta manera, la historia de Viktor Frankl, que nace en las cenizas de Auschwitz, se transforma en una pregunta que nos interpela a todos, una pregunta universal que sigue resonando hoy con más fuerza que nunca, y nos la deja ahí, para que la pensemos. En nuestras propias vidas, con los desafíos que cada uno enfrenta, ¿dónde encontramos el sentido? ¿Cuál es nuestro porqué?